San Isidro del Río, un pueblo del altiplano de Guanajuato con poco más de 10.000 habitantes. Casas sencillas de adobe y ladrillo, calles tranquilas donde el polvo de la tarde se acomoda en las ventanas y las campanas de la parroquia marcan la hora. Allí casi nunca pasa algo extraordinario. Sin embargo, en el verano de 2023 algo empezó a moverse en silencio en la vida de una mujer llamada Ángela Morales, de 72 años. En su patio trasero había solo un pequeño cantero de flores y una imagen modesta de la Virgen de San Juan de los Lagos. La había comprado más de 3 décadas atrás, de madera clara y con un manto azul cielo y una corona diminuta, cuando la muerte repentina de su esposo le dejó la casa demasiado grande y el corazón demasiado vacío. Para Ángela, aquella imagen había sido siempre un recuerdo y un amarre de fe, nada más que eso. Pero ese verano, frente a una tragedia familiar y la llegada de su nieta huérfana, esa imagen se convertiría en el centro de una historia que cambiaría no solo la vida de Ángela y de la pequeña Emilia, sino también la de todo un vecindario. Los vecinos de San Isidro del Río juran hasta hoy que vieron algo que no pueden explicar. Algunos dicen que fue un milagro. Otros aseguran que no fue más que casualidad. Lo único cierto es que, en cuestión de semanas, el patio de aquella casa junto a la bugambilia morada se volvió lugar de peregrinación, de esperanza y también de controversia. Hoy vamos a recorrer esta historia desde el principio, desde el día en que Emilia llegó a la casa de su abuela con la mirada rota, hasta los hechos que dividieron al pueblo entre la fe y la duda. Antes de continuar, te hago una pregunta sincera. ¿Estás listo para acoger el llamado de María en tu vida? Si tu respuesta es sí, escribe estoy listo en los comentarios y suscríbete, porque aquí los milagros se cuentan a diario. La vida de Ángela caminaba sin sobresaltos hasta la madrugada del 12 de junio de 2023. Ese día la noticia cayó como un rayo. Su hija Laura y su yerno Diego murieron en un accidente en la carretera federal 57, a la altura de San Luis Potosí, cuando un tráiler perdió el control en una curva. De pronto, una niña de apenas 3 años quedó sin padres. Esa niña era Emilia Rojas, la nieta de Ángela. Sin otros familiares cercanos, el personal del DIF municipal tocó a la puerta de doña Ángela. Pese a su edad, era la única persona a quien la pequeña podía acudir. Imagina el golpe. En una noche, una mujer de 72 años tuvo que cargar con el luto por su hija, con el dolor de una nieta traumatizada y con la responsabilidad de reinventar su rutina desde la primera taza de café hasta la última vela encendida. Emilia llegó a la casa en los días siguientes. Calada. Encogida sobre sí misma. Casi sin hablar. La pediatra que la examinó en el hospital comunitario, la doctora Karina Valdés, resumió así la primera consulta. Emilia mostraba signos claros de trauma psicológico severo. No hablaba, no sonreía, evitaba la mirada. Estaba encerrada en su propio dolor. Ángela intentó todo. Le mostró los juguetes guardados desde que sus hijos eran niños. Le cantó tonadas antiguas que su madre entonaba cuando se iba la luz. Le contó historias del campo, de los aguaceros de junio, de cómo su abuelo apartaba las nubes con bromas. Nada parecía atravesar ese muro de silencio. Por la noche, Ángela la acostaba, acariciaba su cabello con paciencia y después se encerraba en su cuarto para llorar bajito, con el rosario de su difunto esposo entre los dedos. Desde que la niña llegó, cada noche era una batalla entre la memoria y el cansancio. El peso, de pronto, se volvió casi insoportable. Todo cambió la mañana del 18 de junio de 2023, exactamente 3 días después de la llegada de Emilia. Ángela estaba en la cocina preparando avena con canela para el desayuno cuando escuchó, desde el patio, una voz clara y bien pronunciada que no había escuchado en esa casa desde que la niña llegó. «Hola, señora bonita. ¿Usted vive aquí en este jardín?» Ángela soltó la olla y corrió a la ventana con el corazón acelerado. Vio a Emilia, que hasta entonces apenas balbuceaba, sentada con las piernas cruzadas frente a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. La niña hablaba como si conversara con una persona de carne y hueso. «Dios mío», murmuró Ángela, limpiándose las manos en el mandil antes de salir al patio. «Emilia, mi vida, ¿con quién estás hablando?» La niña se volvió con una sonrisa radiante, la primera expresión de alegría que Ángela le veía desde el accidente. «Con la señora del vestido azul, Gela. Dice que se llama María y que ahora ella me va a cuidar». A Ángela le recorrió un escalofrío. Emilia no solo hablaba con una claridad inesperada, hilando frases completas, sino que la había llamado Gela, el apodo con el que su difunto esposo la nombraba en confianza, un apodo que Emilia nunca había escuchado en esa casa. «¿Y qué más te dijo María, mi flor?» Emilia volvió el rostro hacia la imagen.
Guardó silencio unos segundos, como si escuchara con atención, y después respondió con voz bajita pero firme. Dijo que mamá y papá están bien, que están en un jardín muy bonito con el abuelo Manuel. Y también dijo que ya no tienes que llorar en tu cuarto, porque el abuelo Manuel está contento y te manda un beso. A Ángela se le aflojaron las piernas y tuvo que apoyarse en la banca de mezquite que Manuel había construido con sus manos en 1989. La noche anterior había llorado sola más de una hora, con el rosario de su marido apretado entre los dedos. Lo hacía cada noche desde la llegada de la niña, pero nunca cuando Emilia podía verla o escucharla. ¿Cómo sabes todo eso, Emilia? María me lo dijo, Gela. Desde ese día la rutina de la niña cambió por completo. Cada mañana, después del desayuno, salía al patio y se sentaba frente a la imagen al menos un par de horas. Ángela la miraba desde la ventana de la cocina, con una mezcla de fascinación y miedo. Emilia hablaba animada, contaba sus sueños, hacía preguntas y luego caía en silencios hondos en los que se notaba que escuchaba respuestas. A veces soltaba una carcajada. Otras se quedaba pensativa, y de vez en cuando incluso parecía contradecir algo, negando con la cabeza y discutiendo como lo haría con cualquier adulto. María, ¿por qué las flores de aquí nunca se ponen feas como las de la casa de la vecina? Preguntó una tarde de junio, señalando las caléndulas que rodeaban el pedestal. Ángela vio cómo su nieta inclinaba la cabeza levemente hacia la derecha, su gesto característico al escuchar, y se quedó así casi un minuto. Ah, ya entendí. Porque cuando de verdad amamos algo, eso se hace fuerte. Y Gela quiere mucho estas flores porque le recuerdan al abuelo Manuel. Y tú también las quieres, ¿verdad, María? Por eso no se mueren. Ángela se pasó el dorso de la mano por los ojos. Recordó cómo Manuel había cavado con paciencia el primer surco del cantero el mismo verano en que trajeron la imagen, y como él solía decir que las plantas sienten cuando uno les habla con cariño. En el patio, el aire olía a tierra húmeda y a bugambilia, y por primera vez en muchos días Ángela sintió que dentro del dolor empezaba a entrar un hilo de luz. Manuel, en efecto, había ayudado a plantar esas flores el primer año después de traer la imagen. Fue el proyecto que ambos emprendieron juntos cuando la muerte le llegó de improviso en medio del verano. Pero el primer suceso verdaderamente inexplicable ocurrió el lunes 26 de junio de 2023. Alrededor de las 10 de la mañana, Emilia entró corriendo a la casa con los ojos encendidos de emoción. Gela, Gela. María me dijo algo súper importante. ¿Qué es, mi princesa? La señora de la casa amarilla, la de enfrente, está muy enferma por dentro, pero los doctores no saben qué es. María dijo que si se hace un té tibio con las hojitas verdes que crecen en su patio, pegadito a la barda del fondo, se va a poner mejor. Ángela frunció el ceño. La casa pintada de amarillo era de doña Maritza Gutiérrez, una costurera de 50 años que llevaba apenas 4 meses viviendo allí. Con ella apenas había cruzado saludos rápidos al sacar la basura o al barrer la banqueta. Emilia, mi amor, ¿cómo puede saber María que doña Maritza está enferma? ¿Y tú cómo sabes que tiene plantas de remedio en su patio? María lo ve todo, Gela. Cuida a todos en nuestra calle, no solo a nosotras. Y dijo que tiene que ser hoy antes de que se oculte el sol, si no la enfermedad se hace más fuerte. Ángela dudó. Presentarse en casa de una vecina casi desconocida para hablarle de tés de hierbas basándose en lo que su nieta de 3 años decía oír frente a una imagen sonaba absurdo. Pero había en la urgencia de Emilia una claridad que no dejaba lugar a la indiferencia. A las 4 de la tarde, Ángela cruzó la calle y tocó el timbre de la casa amarilla número 27. Abrió doña Maritza. Tenía la mirada cansada, las ojeras marcadas y restos de hilo de colores pegados a la blusa de tanto coser. Hola, doña Ángela. Pase, por favor. Perdone que la moleste, dijo Ángela bajando la voz. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Se ha sentido bien últimamente? El rostro de Maritza cambió de inmediato. Miró hacia ambos lados, como cerciorándose de que nadie escuchara, y le hizo una seña para que entrara. La verdad, doña Ángela, desde hace 3 semanas me siento fatal. Un cansancio que no se me quita, dolor en el estómago y no me entra la comida. Ya fui 2 veces al centro de salud. Me hicieron análisis y una placa y no encuentran nada. Ángela tomó aire. Maritza, sé que esto va a sonar extraño. ¿Tiene plantas medicinales en su patio, cerca de la barda del fondo? Los ojos de Maritza se abrieron con sorpresa. Sí, cómo no. Tengo toronjil, hierbabuena y manzanilla. Mi abuela me enseñó a sembrarlas. ¿Por qué lo pregunta? Mi nieta,
Tiene una intuición muy fuerte para estas cosas. Cree que una infusión tibia de esas hojas puede ayudarla con lo que siente. Maritza guardó silencio unos segundos, mirando el rostro sincero de Ángela. Mi abuela decía que a veces los niños ven lo que nosotros no. Voy a probar el té. El jueves 29 de junio, antes de ir a entregar unos uniformes al taller, Maritza tocó a la puerta de Ángela a las 7 de la mañana. Traía las mejillas sonrosadas y los ojos vivos, como si hubiera dormido por fin una noche completa. Doña Ángela, es un milagro. 3 días tomando toronjil y me siento como nueva. Se me quitó el dolor. Me regresó el apetito. Tengo fuerzas otra vez. El dolor se fue. Ya puedo comer. Siento fuerza en el cuerpo. La noticia corrió rápido por la calle. En un pueblo como San Isidro del Río, donde todos se conocen, la historia de la niña que había ayudado a doña Maritza con un simple té de toronjil llegó a medio barrio en pocos días. El sábado 1 de julio, un pequeño grupo de curiosos se paró en la banqueta frente a la casa de Ángela, esperando ver a Emilia hablar frente a la imagen. Y Emilia no decepcionó. Gela, dijo después de su conversación matutina con María, el señor de la Casa Verde con la cerca blanca va a recibir hoy una llamada que lo hará llorar. Pero de alegría. María dijo que su esposa, la que se fue al cielo, le mandó una sorpresa muy especial. Ángela miró en la dirección que señalaba la niña. La Casa Verde con cerca blanca era de don Juan Pablo Reyes, chofer retirado de autobuses, viudo desde hacía 2 años. Desde la muerte de Alicia, su compañera de toda la vida, casi no salía y vivía en silencio. Esa tarde, alrededor de las 3:30, don Juan Pablo salió corriendo de su casa hacia la de Ángela, con lágrimas imparables. Doña Ángela, mi hija Daniela me acaba de llamar. Está embarazada. Voy a ser abuelo. Después de 5 años intentando, por fin se le hizo. Lloraba en el quicio mientras hablaba. Se lo juro por el alma de Alicia, cuando entró la llamada sentí que ella estaba en la sala. Olí su perfume, ese de gardenia que siempre usaba. Como si me abrazara y me dijera al oído que siempre supo que este nieto iba a llegar. A Ángela se le erizó la piel. Alicia en verdad usaba perfume de gardenia. Lo recordaba porque cada vez que pasaba por la calle dejaba un rastro dulce. Desde ese momento la vida del barrio ya no fue la misma. Cada día, durante sus charlas con María, Emilia hacía al menos 2 o 3 avisos muy concretos, y todos se cumplían con una precisión que dejaba a la gente sin palabras. El 3 de julio, Emilia dijo que llegaría una carta importante para la señora Beatriz Luna. Al día siguiente, Beatriz recibió la resolución de su jubilación del ISSSTE, un trámite que llevaba 8 meses detenido. El 5 de julio, Emilia advirtió que el perrito de los Gaitán, Chispa, estaba enfermo y que tenían que llevarlo a la veterinaria antes de la mañana siguiente. Esa misma tarde, la familia lo llevó a la clínica San Francisco de Asís. El veterinario, el doctor Morales, encontró una obstrucción con restos de olote que, según dijo, pudo haber sido mortal en 24 horas. El 8 de julio, Emilia anunció que don Felipe Ortega encontraría algo que había perdido hacía años en la bodega, debajo de un costal de maíz, junto al molino. Don Felipe halló el anillo de sello de su padre, extraviado 3 años atrás, exactamente donde la niña indicó. En 2 semanas, el nombre de Emilia se había extendido por todo San Isidro del Río. La gente empezó a llegar de otras calles, de colonias cercanas y de pueblos vecinos como Dolores Hidalgo, como Monfort y hasta San Miguel de Allende, solo para conocer a la niña que habla con la Virgen. Ángela intentó conservar la normalidad en la casa, pero pronto entendió que aquello se le estaba yendo de las manos. Ángela despertó el 15 de julio con el sonido de coches estacionándose en la calle. Eran las 6 de la mañana y ya había gente acomodándose frente a la casa. Jesús bendito, murmuró mientras se ponía la bata. Por la ventana contó 12 autos y cerca de 20 personas sobre la banqueta. Algunos habían traído sillas plegables. Emilia bajó las escaleras arrastrando su muñeca. Gela, hay gente afuera. Lo sé, mi amor. Se irán pronto. No se fueron. Cuando Emilia salió al patio después del desayuno, la gente se arrimó a la reja como si esperara un espectáculo. Emilia se sentó frente a la imagen como siempre. Hola, María. ¿Por qué hay tantas personas mirando? Ángela vio que Emilia inclinaba la cabeza, escuchando. Luego la niña miró a la gente junto a la reja. La señora de los lentes. Su esposo va a llamar esta tarde. Está bien. Una mujer entre la multitud se echó a llorar. Mi marido desapareció hace 3 días, gritó. Salió a trabajar y no volvió.
María dijo que está en la casa de su hermano. Se pelearon, pero él va a llamar. Ángela observó la escena con un nudo en el estómago. Aquello empezaba a convertirse en un circo. Alrededor de las 4 de la tarde, la mujer de los lentes regresó corriendo a la casa de Ángela. Llamó. Mi esposo llamó. Estaba en casa de su cuñado en León. La noticia se regó. Al día siguiente ya eran 50 personas. Ángela intentó poner límites. Emilia solo habla en la mañana de 8 a 10, anunció. Y no más de 3 personas a la vez. Casi nadie lo respetó. Tocaban la puerta a todas horas, llamaban por teléfono en la madrugada. Algunos incluso brincaron la barda del jardín para acercarse a la imagen. Ángela tuvo que llamar a la policía en 2 ocasiones. Doña Ángela, dijo el subteniente Salgado, legalmente no podemos hacer mucho. Mientras se queden en la banqueta, no hay falta. ¿Y si no quiero que Emilia hable más con estas personas? Está en su derecho, señora. Su casa, sus reglas. Pero cada vez que Ángela intentaba mantener a Emilia dentro, la niña se ponía inquieta. Necesito hablar con María, Gela. Me dijo cosas importantes. ¿Qué clase de cosas? Que hay una muchacha que va a tener un bebé y no lo sabe todavía, y que hay un señor que perdió mucho dinero pero va a recordar dónde lo guardó. Ángela suspiró. ¿Cómo explicarle a una niña de 3 años que todo se estaba desbordando? La semana siguiente apareció un hombre con traje que Ángela no había visto nunca. Buenas tardes, doña Ángela. Mi nombre es Ricardo Castañeda. Represento un canal de vídeos y organizamos eventos. ¿Qué clase de eventos? Pensamos montar algo más grande, un espacio adecuado donde más gente pueda interactuar con la niña. Con entrada pagada, desde luego. Usted se quedaría con el 60% de lo recaudado. Ángela le cerró la puerta en la cara sin decir palabra. Esa noche llamó a su vecina y amiga, doña Mercedes. Mercedes, ya no sé qué hacer. Esto se está saliendo de control. Ángela, ¿has pensado irte del pueblo unos días? ¿Y a dónde? No tengo dinero para eso. Mi hermana tiene una casita en Mineral de Pozos. Lleva meses vacía. Si quieres, te paso la llave. Ángela consideró la idea de irse unos días, pero al día siguiente Emilia hizo algo que lo cambió todo. Llegó una mujer con su hijo de unos 5 años. El niño estaba en silla de ruedas. Por favor, suplicó la madre con la voz rota. Mi hijo tuvo un accidente. Los médicos dicen que no volverá a caminar. Emilia miró al niño mucho rato, como si buscara una puerta en sus ojos. Luego giró hacia la imagen. Guardó silencio casi 5 minutos, más de lo habitual. Cuando volvió a mirar a la madre, tenía los ojos llenos de lágrimas. María dijo que hay cosas que no se pueden cambiar. La mujer se desesperó. Pero ella puede ayudar. Por favor. Emilia negó con la cabeza, llorando. María dijo que ni ella puede hacerlo todo. La mujer se fue gritando que todo era mentira, que estaban engañando a la gente. Esa noche, Emilia tuvo pesadillas. Ángela la encontró llorando en su cuarto, agarrada a la sábana. ¿Qué pasa, tesoro? Gela, ¿por qué María no puede ayudar a todos? No lo sé, Emilia. A veces las cosas son así y no entendemos por qué. No me gusta que la gente se enoje conmigo. Ángela la abrazó fuerte y en ese instante tomó una decisión. A la mañana siguiente, cuando la gente llegó como de costumbre, salió al zaguán y levantó la voz para que todos escucharan. A partir de hoy, Emilia ya no hablará con nadie. Es una niña pequeña y esto se ha vuelto demasiado pesado para ella. Un hombre entre la multitud gritó. No puede hacer eso. La niña tiene un don. Esta niña tiene 3 años, respondió Ángela. Y yo soy responsable de cuidarla. Algunos lo aceptaron en silencio. Otros se enojaron. 2 mujeres acamparon en la banqueta durante 3 días, esperando que Ángela cambiara de opinión. Pero Ángela mantuvo a Emilia dentro de la casa toda una semana. Emilia estuvo triste los primeros días. ¿Puedo al menos despedirme de María? Ángela dudó, pero accedió. La niña salió al patio y se sentó frente a la imagen unos 10 minutos, completamente en silencio. Cuando regresó, parecía distinta, como si hubiera dejado algo muy pesado al otro lado de la puerta. ¿Qué te dijo María? Dijo que ya es tiempo de que yo sea una niña normal y que tú eres una abuela muy buena por protegerme. Desde ese día, Emilia perdió el interés por la imagen. La gente siguió llegando algunas semanas más, pero al ver que la niña no aparecía, fueron desistiendo. En septiembre, Emilia entró al preescolar. Hizo amigos,
Aprendió a pedalear su bicicleta con las llantitas y se reía con los dibujos de la tarde como cualquier otra niña. A veces Ángela la sorprendía mirando por la ventana hacia el jardín, pero Emilia no volvió a acercarse a la imagen. ¿Extrañas hablar con María?, le preguntó Ángela una vez. Un poquito. María dijo que así tenía que ser. Ángela nunca supo cómo explicar lo que había pasado en aquellos meses de verano. Quienes lo vivieron no lo olvidaron del todo. Doña Maritza siguió preparando su té de toronjil cada vez que el estómago le avisaba. Don Juan Pablo se acercó más a su hija y estuvo presente cuando nació el nieto. Pero la vida, como siempre, siguió su curso. La imagen continúa en el patio. De vez en cuando alguien se detiene frente a la reja, curioso. Lo que Ángela no le cuenta a nadie es que mantiene limpio el cantero alrededor de la Virgen, quita las hojas secas, cambia el agua del florero y, cuando está sola, susurra gracias por ayudarme con Emilia cuando no sabía qué hacer. No está segura de si le habla a la Virgen, a su propia conciencia o al tiempo que cura, pero sabe que algo sostuvo a esa niña herida hasta verla volver a reír. Y al final, para Ángela, eso es lo que importa. Y a veces, cuando está sola en el patio, alza la vista hacia la imagen y piensa en silencio: gracias por ayudarme con Emilia cuando no supe qué hacer. Nunca está del todo segura de si se dirige a la Virgen, a su propia conciencia o simplemente al paso del tiempo que cura las heridas, pero sabe que algo ayudó a una niña traumatizada a volver a sonreír. Y al final, eso es lo que importa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite una señal de esperanza. Si tú también tienes una experiencia de fe, déjala en los comentarios. Suscríbete para no perderte las próximas historias donde la fe, el misterio y el corazón humano se encuentran en momentos inolvidables. Porque a veces solo hace falta echar la red para descubrir los tesoros que Dios ha puesto en las aguas más profundas de nuestra vida.